Muy bien, perfecto. Muy buenas noches a todos. Bien, vamos a iniciar con nuestra primera sesión del curso de experto en ITAPS para edificaciones de hormigón armado sismo resistentes. Bien, entonces como habíamos explicado en la sesión de bienvenida, lo que vamos a hacer es iniciar conociendo desde lo básico el programa, ¿no? Es decir, ustedes han recibido el enlace para la instalación. Han visto que la instalación no es muy compleja, el tutorial es muy claro para la instalación. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es empezar a conocer el programa. Una vez que ustedes han terminado de instalar el programa y lo abren, pues este es el interfaz que les va a mostrar, ¿sí? Es decir, ustedes van a ver esto al momento de iniciar. Obviamente acá puede que puede que esto esté vacío, ¿sí? Puede que esto esté vacío, es decir, porque no tienen modelos recientes, ¿ya? Pero si es que tienen modelos recientes, pues les va a aparecer aquí una lista, ¿no? También pueden activar o no algunas opciones que están acá, que en breve les voy a ir mostrando, ¿ok? Bien, ¿qué quiero que tomen en cuenta al momento de iniciar a trabajar con ETABS, ¿no? Como todo programa, aplicativo, software, que se quiera, tiene pues cosas que puede hacer, cosas que no puede hacer, ¿sí? Y aquí es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta en cuanto a la simplificación del modelo matemático. A ver, para todo lo que nosotros manejamos hoy por hoy, hay una regla general, si se quiere, quizás no una regla, una recomendación general, que es mientras más sencilla sea la estructura, mientras más sencillo sea el modelo, mientras más sencillo sea el análisis, pues menor incertidumbre tenemos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? En el momento que yo empiece a modelar estructuras, tengo que tomar en cuenta que el modelo matemático no está previsto al día de hoy, ningún modelo matemático está previsto para un detalle de modelado estructural igual que el arquitectónico. Es decir, no puedo modelar todo lo que se ve en la arquitectura. ¿Por qué? Porque eso solo puede generar errores, ¿no?, de interpretación en el modelo analítico. Entonces, lo que tratamos de modelar dentro de un programa de cálculo son los componentes resistentes principales. Bien, el resto, si bien es parte, si se quiere, del modelo, si no es un elemento principal resistente, a lo mejor solamente se lo modela como carga permanente y ya. Bien, ahora, hay elementos que por cómo se van a construir, sí se tienen que modelar, aunque no sean elementos principales en su totalidad. Bien, entonces eso uno lo va definiendo conforme va avanzando. Primero, con entender cuál es la matemática del problema, porque al final todo es una programación matemática, ¿no? Todos los elementos finitos que trabajamos dentro del aplicativo, pues no son más que una aplicación matemática, ¿sí? Entonces tenemos que entender eso, ¿no? Ahora, otra cosa que hay que entender es que ETABS no lo hace todo. Es decir, el ETABS no me va a hacer todo el diseño que yo necesito. Si yo necesito colocar ejes, tengo que saber dónde van a ir esos ejes, ¿no? El programa no me va a dar los ejes por sí solo. Si yo necesito definir dimensiones previas de elementos estructurales, tengo que haber hecho un predimensionamiento, tener una base arquitectónica o algo. No esperen que el programa les dé dimensiones previas pensando por ustedes. Así como hay que introducir datos previos, hay que seguir complementando datos durante el proceso. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un análisis sísmico estático, el programa necesita datos. Y esos datos no siempre salen datos directos de una norma, sino datos resultados de otros procesos. Bien, entonces hay que hacer ciertos procesos intermedios para complementar datos en el desarrollo del modelo en ITAPS. ¿Ya? Lo mismo pasará en los postprocesos, es decir, una vez que ITAPS realiza todo el análisis convencional y el diseño convencional, si se quiere, hay información que no la va a pasar de una manera directa. Entonces ahí yo tengo que hacer postprocesos. Esos postprocesos significarán pues completar o generar las memorias de cálculo, acomodar y demás. Lo mismo será con el tema de planos, ¿no? Quizás voy a tener que hacer una edición de planos, un acomodo y demás. Cómputos, todo eso que yo necesite, pues tengo que irlo complementando. ¿Ok? Entonces, en ETABS no solamente vamos a tener datos previos de entrada y datos de salida, sino yo tengo que
continuamente enriquecer lo que se está haciendo en el, con datos iniciales, datos durante el proceso y resultados o complementos después del proceso. Eso implica que como ingenieros, calculistas, especialistas estructurales, tenemos que hacer un acompañamiento de inicio a cierre del proyecto, no del modelo, ¿sí? Del proyecto, no del modelo. Porque el modelo, si se quiere, inicia cuando ya modelamos la estructura y acaba cuando ya tenemos los resultados. Pero yo tengo que haber dado datos iniciales, acompañar el proceso y luego extraer información. Ahí acaba recién nuestro trabajo, ¿no? Con las memorias de cálculo y los planos estructurales. De nada nos va a servir un buen análisis, un diseño, una buena memoria de cálculo si al final yo no genero los planos. Si yo no genero los planos, pues por más que el cálculo diga cumple, si el plano está mal, pues no va a cumplir por ningún lado o va a estar sobredimensionado. Entonces, todo ese detalle hace que nosotros tengamos que entender que ETABS es una herramienta de apoyo, pero no es que lo haga todo. ¿Ok? Ahora, dentro de las cosas que hace ETABS, también tienen que entender lo siguiente. Un caso muy particular, ¿no? ETABS y muchos otros programas de cálculo, no todos, pero la mayoría de los más comerciales o los más utilizados, si se quiere, en nuestros medios locales, no tienen nuestras normativas. Es decir, si ustedes entran en ETABS y quieren buscar diseño de elementos de hormigón con la norma peruana, no hay. Con la norma colombiana, no hay. Con la norma boliviana, no hay. ¿Sí? No hay. ¿Por qué? Porque el programa realmente no está pensado en usuarios que consuman bastante este software, porque si lo consumieran bastantes usuarios, por ejemplo, de Colombia, Bolivia, pues el CCI agregaría esos códigos. Pero pues esto está más pensado en un mercado americano, ¿no? Estados Unidos y mercados europeos, ¿ok? Entonces, basado en eso, es que no encontramos normas de nuestros países. Hay adaptaciones, implementaciones que han ido realizando, pero que no sirven para el diseño completo. ¿Sí? No nos sirven. Entonces, ¿qué es lo que hacen y hacemos muchos usuarios de este programa? Lo que hacemos es hacer analogías y adaptaciones contextuales. Es decir, si ustedes conocen su código, supongamos en el caso de Colombia, conocen la NCR10, conocen el ACI, entonces digamos que de cierta manera se fuerza al usuario a entender el código americano para entender qué se tiene que cambiar para hacer un diseño en ETABS con cierta base en la NCR10. Lo mismo pasará con otros códigos, ¿no? Si yo conozco la norma boliviana, tengo que conocer de alguna manera el código ACI para entender qué cosas tengo que cambiar en ETABS para adecuar la norma o los resultados lo más posible al código boliviano y ahí aumentar luego los postprocesos para terminar de adecuarlo al código boliviano. ¿Sí? Entonces, esas ya son adaptaciones o analogías que uno tiene que ir haciendo por cómo viene el software y por dónde nosotros nos encontramos para adecuar los resultados. Porque les pongo el caso simple, ¿no? Es decir, si este software no tiene norma boliviana, peruana, colombiana, ¿lo debería usar? ¿Sí o no? ¿No? La respuesta más sencilla sería decir, no, porque no tiene mi norma, no lo utilizo porque no me da con mi norma. ¿Sí? Y la pregunta es acá, pues entonces, ¿qué software va a utilizar? ¿No? Entonces ya uno dirá, bueno, voy a utilizar SIPE, tiene mi norma, perfecto, lo usa. Pero va a encontrar limitaciones que ITAPS resuelve y que SIPE no. Entonces, pónganse a pensar, muchos usuarios, no somos los únicos, muchos usuarios utilizan este programa. Y no es que no se pueda hacer las adaptaciones, se puede, solamente que toma su debido tiempo entenderlo y aprenderlo. Pero no porque no esté en nuestra norma significa que no lo vamos a poder utilizar. ¿Sí? Bien, entonces esas aclaraciones de contexto para que se entienda qué esperamos de ITAMS, ¿no? No esperamos que haga todo, no esperamos que de inicio a fin sea solo programa, hay mucha información que tenemos que poner nosotros, acompañar y luego postprocesar. Y tenemos que entender que el programa tiene limitaciones, alcances, que en algún momento nos va a tocar contextualizar, ¿sí? Entendiendo todo eso, podemos recién iniciar con el desarrollo del aprendizaje de este programa. ¿Ok? Bien, hasta aquí, ¿alguna consulta, duda o curiosidad al respecto?
¿Todo claro? Bien. Por acá, Marcial, ¿no? ¿Cuál es la esencia de qué? Sí, si puede completar la pregunta. Mauricio, ¿no? Este es un software más orientado a la edificación. Sí, muchos quizás conocen el SAP 2000, ¿no? El SAP 2000 es un software bastante buenísimo, bastante genérico también. Es decir, tiene capacidad básicamente para resolver cualquier tipo de estructura, ¿sí? Pero lo que ha hecho CCI, pues es básicamente parcializar lo que puede hacer Civil 3D en aplicativos más específicos, ¿no? Es decir, yo puedo resolver una edificación con SAP 2000 sin ningún problema. Puedo llegar a resultados muy buenos, coherentes, verificaciones, todo. Se puede hacer, ¿no? Pero ETAPS tiene, digamos que, muchas preconfiguraciones adaptadas ya a edificios, ¿sí? Con comprobaciones, con memorias, con reportes, que si yo quisiera hacer eso en SAP 2000, me tomarían más pasos en el programa, más pasos de postproceso o de acompañamiento. Igual llegaría a resultados similares, pero digamos que ETAPS ya tiene esas cositas automatizadas para poder agilizar el proceso de diseño de edificación, ¿sí? Fuera de eso, es un software que tiene, digamos, su base en el diseño de edificios, ya sean de concreto o de acero, ¿sí? Y que tiene implementaciones más directas en cuanto a la obtención de resultados o ciertas comprobaciones que se pueden hacer por plantas y no por niveles como lo hace SAP 2000. ¿Ven? Entonces, esa es una de las ventajas que se puede tener en ETABS. Marcel, ¿cuál es la esencia? ¿Se basa solo en edificaciones? Sí, en gran parte sí. Hay opciones para poder modelar dentro de ETABS, si se quiere, naves industriales también, pero no está pensado en eso, ¿sí? Es decir, se puede hacer, se puede de alguna manera forzar que las cargas, que el análisis, que los planos inclinados, de alguna manera se comporten en ese entendido, es decir, en una nave industrial. Se puede incluso plantear en una cubierta metálica, pero no es la esencia, ¿sí? No es su esencia trabajar ese tipo de elementos, ¿ya? Su base fuerte es trabajarlo en edificaciones, ¿sí? Ya sean de concreto o ya sean de acero. Bien, muy bien. Seguimos entonces. Bien. Fíjense que ahora nosotros vamos a ir viendo cómo está organizado pues desde la entrada el ítems, ¿no? Entonces aquí tenemos la opción de iniciar un nuevo modelo o de abrir un modelo existente. Puedo ver los modelos recientes que hayamos trabajado y pues iniciar directamente el modelo desde el archivo que hemos estado trabajando. Puedo pedir que se vea esta ventana inicial al inicio o no. Puedo hacer que en vez de entrar aquí directamente abra una ventana en blanco. Puedo conectar también esto para actualizaciones en línea. Puedo ver aquí las últimas novedades que se están dando. Por ejemplo, esto es lo que CCI actualiza. Podemos también ver las fuentes, ¿no? Para ver algunos tutoriales. Aquí hay algunos tutoriales que ustedes pueden ver. Muy interesantes, son pequeños tips. Ustedes pueden ingresar y revisarlo, ¿no? Aquí hay unos tech tips que aquí no están cargados. Están algunos manuales que ustedes pueden revisar, ¿sí? Yo les voy a mostrar los manuales porque son la base de entender hitos, ¿no? Idealmente, esto no solo para ITAP, sino para cualquier programa, porque todos los programas tienen un manual o una fuente de ayuda o una guía. Como usuarios de esa herramienta deberían leer y conocer esa guía para entender de una mejor manera cómo trabaja la herramienta para ver si ustedes están en la misma línea. ¿Eh? ¿Por qué? Porque puede haber una diferencia técnica, puede haber una diferencia de semántica o de otras cositas que a veces uno las aprendió de una manera, pero el programa las explica de otra. Y pues al final yo tengo que mezclar y adaptar lo que conozco con lo que hace la herramienta. No puedo forzar lo que yo sé a lo que el programa no hace.
¿bien? Porque simplemente nos vamos a trancar. También tenemos el conocimiento base que se requiere acá. También tenemos la website, por ejemplo, para que ustedes puedan entrar, ¿no? Y tenemos también los productos relacionados con las actualizaciones de ítems. Bueno, eso de acuerdo aquí ya tenemos esas actualizaciones que se están mostrando. Bien. Marcial, lo que yo tengo entendido es netamente para diseño y análisis de edificaciones sismoresistentes. Digamos que esa es la esencia, es decir, es su fuerte del programa. Pero si ustedes entienden cómo trabaja un elemento, por ejemplo, más que todo en acero, los elementos en acero no se diseñan igual que los elementos en concreto. ¿Ya? Es decir, en acero yo tengo que comprobar el comportamiento característico del perfil. ¿Ya? No tiene un comportamiento único un elemento metálico, ¿no? Es decir, si bien se va a diseñar a flexión, esa flexión puede ser para un elemento inclinado, para un elemento recto, y que puede ocupar diferentes posiciones. Puede ser un larguero, puede ser un cordón inferior, un cordón superior. Entonces, eso hace que al momento de yo trabajar en un programa como ETABS, que su modelo se define a partir de nodos, barras y áreas, yo pueda trabajarlo de alguna manera adecuándolo a cubiertas o a naves industriales, a geometrías de acero que tengan tendencia a ser rectas, es decir, trabajar con una geometría de este tipo, ¿no? Una nave o una cubierta de este tipo se puede modelar dentro de ETABS sin ningún problema y los cálculos son bastante buenos. Solo que aquí hay un problema en que las secciones, por ejemplo, en SAP 2000 yo puedo elegir el diseño de secciones conformadas en frío, que para una cubierta es lo convencional, no lo único, pero es lo convencional. En cambio, pues el SAP 2000 me permite realizar el diseño de estos perfiles. En cambio, en ETABS yo no tengo el código para diseño de perfiles conformados en frío. Hay una alternativa que es utilizar el diseño para secciones compuestas, pero también podríamos diseñarlo mediante código ISC, ¿sí? ISC, y luego pues adecuar en un postproceso el tema normativo. Como les digo, como esto no está pensado en cubiertas al 100%, entonces me toca hacer varias adecuaciones y adaptaciones. Pero si yo lo hago para edificaciones, pues de cierta manera está mucho más potencializado, ¿no? Entonces, a eso me refiero cuando les digo que si ustedes entienden el comportamiento del elemento, se puede hacer estas adaptaciones, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Ustedes dirán, no, pero si es más fácil en SAP 2000, bueno, entonces vamos a SAP 2000. Sí, esa es la parte fácil, es decir, me paso al programa que más fácil lo hace. Perfecto. Pero cuando ustedes ya compran una licencia, no vamos a estar comprando una licencia de ETABS, otra licencia de SAP 2000, otra licencia de SAFE para hacer cosas que un solo programa lo puede hacer. Porque si yo hago eso, pues voy a gastar mucho más dinero en comprar licencias, sabiendo que el problema lo puedo resolver dentro de este aplicativo. Ahora, cuando no pueda hacerlo, ahí sí tendré que analizar cuántas cubiertas voy a diseñar de este tipo. Curvas, por ejemplo. Una. Entonces no vale la pena comprar una licencia por una cubierta. Si yo me dedico todo el tiempo a diseñar coliseos, estadios, cubiertas curvas de uno y otro tipo, bueno, ahí sí se vuelve rentable. ¿Sí? Por eso es que les explico esta consideración. Cuando uno ya compra la licencia, tiene que tomar en cuenta estas limitaciones de manera más detallada, ¿sí? Más detallada. Mauricio dice, ¿no? De hecho, la normativa para la industria pesada es distinta a la normativa en edificación. Tiene sus particularidades, pero ¿qué es lo que ustedes tienen que comprender del programa como tal? La norma, ¿sí? Y esto lo voy a colocar de una manera bastante genérica. La norma son solamente condiciones a cumplir, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que un programa puede tenerlo o no, ¿sí? Puede tenerlo o no, porque son condiciones a cumplir. ¿Qué me interesa a mí de un programa? Me interesa los datos que me puede dar. Para mí esos datos son esfuerzos. Cuando yo tengo esfuerzos de un elemento, yo puedo verificarlo con cualquier normativa que yo desee, ¿sí? Eso hace que el software, mientras dé esfuerzos, me sirve para cualquier norma, ¿sí? ¿Por qué? Porque si me da un momento, me da un corte, supongamos el caso de una viga, un corte, un torsor y el axial que podría estar llegando, esto yo puedo utilizar para diseñar con la norma peruana, colombiana, boliviana, mexicana, con cualquier normativa, porque yo solo necesito estos datos para luego hacer mis hojas de cálculo. Bien,
Eso es lo que la esencia de cualquier programa, que les dé los esfuerzos necesarios. Ahora, que además de los esfuerzos haga diseño y que además de diseño tenga una norma que yo utilizo, ese es un plus, ese es un plus. Pero la esencia de un programa son los esfuerzos, ¿sí? Son los esfuerzos, ¿bien? O el modelo matemático, todo eso es lo que se genera, ¿bien? Entonces, es bueno que ustedes consulten todo esto. ¿Por qué? Porque son las dudas que luego uno se le presenta durante el trabajo con software, ¿no? Y como todos, a ver, lo mismo nos pasaba a nosotros. Tratamos de buscar el programa que haga todo y de la manera más fácil, rápida y sencilla. Entre todo eso, pues encontramos herramientas que hacen una cosa, esta hace otra cosa, y ahí es cuando muchas veces me preguntan, ¿no? Ingeniero, ¿y qué software recomienda? ¿Sí? ¿Qué software recomienda? Es decir, me dicen esto, ¿qué software recomienda? Yo les diría cualquiera, ¿sí? Cualquier software es bueno. ¿De qué depende? ¿De qué quieren hacer ustedes? ¿Y qué saben hacer sin el software o con otra herramienta? ¿Sí? Les pongo el caso. Si ustedes van a diseñar edificaciones pequeñas de 10 niveles para abajo y solamente van a hacer diseños, no van a hacer rehabilitaciones, readecuaciones, reforzamiento, nada de eso, entonces yo les diría SIPE. ¿Sí? SIPE, ¿por qué? Porque es práctico, para 10 niveles no tiene mucho problema porque no se entra en temas de no linealidad, realiza el diseño con normativas y demás. Perfecto. Pero tengo que tomar en cuenta que yo utilizaría SIPE para estructuras regulares. Para estructuras irregulares me lo pensaría. ¿Por qué? Porque el modelo no me permite controlar tantas variables como quisiera. Y como no me permite controlar tantas variables, me deja más incertidumbre. No es que SIPE esté mal, no es que SIPE lo haga mal, sino que a mí, como proyectista, me deja más incertidumbres un modelo que no puedo controlar al 100%. ¿Bien? Entonces me deja más duda. En cambio, si yo me voy a un programa como ETABS, aunque la estructura sea irregular, ETABS me permite controlar más parámetros. No todos quizás, ¿no? Pero sí me permite más parámetros y pues entraría a incluso poder analizar estructuras irregulares. Me permite más análisis. Lo mismo será si yo utilizo SAP 2000, lo mismo será si yo utilizo Robot Structural. Entonces, la respuesta siempre, cuando algunos colegas que estén acá me lo han preguntado, siempre les he dicho, depende para qué lo van a usar y depende qué sepan hacer y qué sepan utilizar. Porque no se trata simplemente de meter un modelo, poner cálculo y ya está. Todos los programas tienen parámetros a configurar, que tienen que entenderlos para poder estar seguros de que están diseñando algo bien. Si no, pues es simplemente meter datos y esperar que por algún motivo salga bien. Entonces, depende de muchas cosas, ¿no? Para no simplemente elegir un software al azar. ¿Ok? Y en todo esto, hace mucho, sí, hace mucho también acá, eh, pensar en la profesionalización del programa que están utilizando. ¿Ok? Obviamente este es un tema que siempre va a estar en tela de debate, si se quiere, más por el contexto en el que nos encontramos, pero es algo que de alguna manera deberíamos pensar, ¿no? Si nosotros proyectamos que en 5, 10 años de trabajo, de ejercicio profesional, pues ya voy a ser un especialista, en 12, 13 años, pues ya debería pensar en que también voy a hacer proyectos más grandes y por ende, pues tendría que ya empezar a profesionalizar en la herramienta con la que trabajo, ¿sí? Obviamente, pues todo eso implica un proceso porque es una inversión, porque al final es una herramienta de trabajo como tal, ¿no? Entonces, eso para que ustedes tengan en cuenta sobre qué se necesita hacer, qué se busca hacer y qué herramienta pues ustedes podrían utilizar. Bien, perfecto. Entonces, fíjense, todo eso, nuestra antesala de lo que es un poquito entrar a conocer ítems. Vamos a iniciar ahora un nuevo modelo. El nuevo modelo se puede partir desde acá, desde donde dice New Model, o puedo partir desde acá donde dice File. Y en File puedo buscar New Model o puedo abrir un modelo existente. También aquí podría buscar un modelo existente. También podríamos importar archivos, ¿no? Es decir, puedo importar archivos E2K, que estos son archivos genéricos que pueden venir de una versión anterior o superior. Se puede exportar los ficheros o los archivos que se hayan exportado a Excel. Ya les voy a mostrar luego cómo se hace eso. Que se hayan exportado a Access, que se hayan exportado en formatos de texto o en formatos XML. Bien, también puedo traer de alguna manera una importación del Perform 3D, del Revit Structural, puedo traer grids arquitecturales, un modelo 3D de XF, ¿no? Y pues también puedo traer archivos IFC. Entonces, tiene varias opciones de trabajo, ¿no? Nosotros vamos a ver unas cuantas porque digamos que
que la forma de iniciar un diseño pues puede venir por muchas formas, ¿no? Y la forma de exportar, porque también se permiten opciones de exportación, también dependerá de cómo yo lo voy a trabajar. Y pues por último puedo abrir un archivo reciente desde este listado, que son casi los mismos que están acá, o también puedo salir y esto va a cerrar el programa. ¿Bien? Bueno, lo que yo voy a hacer es abrir un nuevo modelo. ¿Sí? Vamos a abrir un nuevo modelo y lo primero que me va a consultar el programa es tus opciones de inicio, digamos que tus parámetros iniciales de inicio. Puedo colocar configuraciones que ya están por defecto, bien, que son configuraciones que incluyen sistemas de unidades, opciones, preferencias, propiedades, definiciones, que se pueden guardar de cualquier modelo y luego utilizarlo como configuraciones por defecto. Puedo utilizar configuraciones de un archivo, es decir, supóngase que yo he trabajado un modelo al cual he agregado espectros, combinaciones, secciones, calidades de materiales, he agregado muchas cosas. Todas esas configuraciones, sin incluir el modelo, sino las configuraciones, las puedo haber guardado para que sean como una plantilla. Es decir, si yo trabajo, por ejemplo, proyectos en Bolivia, pues yo ya he hecho muchas adecuaciones a mi norma, ¿no? Es decir, en ETABS, para que se trabaje lo más posible con mi normativa. Entonces he configurado patrones, he configurado combinaciones, he cargado espectros, he cargado materiales según mi normativa, configuraciones de rigidez según mi normativa, límites he cargado muchas cosas en un archivo. Entonces, ese archivo para mí puede ser una plantilla, para que cada vez que haga un proyecto con la norma boliviana, ya estén las combinaciones, ya estén los aceros, ya esté todo lo que se puede predefinir. Lo que no, pues me toca volver a hacerlo. Pero lo que se pueda, se puede traer para que sea una base, ¿sí? Y también está la opción de iniciar, pues, un proyecto básico desde cero con configuraciones nulas, donde yo tengo que ir haciéndolas paso a paso, que es lo que vamos a hacer. Entonces, yo puedo elegir que esto se configure con el sistema métrico, con un sistema internacional. Puedo ver acá, fíjense, ¿no? Dice región por defecto de los materiales. Esta región es para que de alguna manera se asignen catálogos tipo. Si ustedes, por ejemplo, van a catálogos europeos, españoles, de Estados Unidos, pues tienen catálogos tipo, pero que al final, como nosotros no estamos en ninguno de esos catálogos, vamos a utilizar regiones de materiales por usuario. Es decir, yo voy a generar el material de acuerdo a lo que mi norma me indica o de acuerdo a los estándares que manejo para los materiales en mi proyecto. ¿Ya? Entonces, si mi norma dice tienes que trabajar con concretos de este tipo, por ejemplo, por encima de los 23 kilonewton metro cúbico de peso específico, y yo tengo una base de datos que, de acuerdo a los ensayos realizados, por ejemplo, en mi medio local, los concretos siempre pesan entre 24 y 25, pues puedo elegir 24, puedo elegir 25. Entonces, puedo ir complementando. Eso lo voy a dejar por usuario. Luego aquí, esto es para una base de datos de las secciones de acero, el código de diseño en acero y el código de diseño en concreto. Entonces, en concreto, yo voy a dejar aquí, bueno, con el ACI 31819, la versión de ITAPS 22.6 todavía no tiene el ACI 25. Pero digamos que no hay mucho que cambie, ¿no? Eso lo vamos a ir comprobando y al final, pues todo esto lo vamos a corroborar con hojas de cálculo. Entonces, puedo colocar el código, ¿sí? Ahora, ustedes pueden revisar aquí los códigos que hay. Fíjense que a lo mucho encontramos el código mexicano y creo que ninguno más. Todos los demás son código así, ¿ya? Entonces, si digamos que por la práctica, si yo me encuentro en Bolivia, pues en Bolivia mi código está más en base a la 6.318.14. Entonces, pues elijo este código para que las configuraciones se adecúen lo más posible a mi normativa. Si hay algún país donde el código base sea el ACI 31811, pues lo eligen, ¿no? O el ACI 31808. ¿Ven? Entonces yo voy a elegir, por ejemplo, el 319. Lo mismo pasaría en acero, ¿no? Si, por ejemplo, ustedes están en un país donde su norma de acero tiene base americana del 36010, del 36005 u otro, pueden elegirlo como base y luego ir cambiando algunos parámetros, ¿bien? Que yo les voy a ir mostrando cómo. Bien, entonces, una vez que hemos configurado esto, le vamos a dar aquí en OK. Antes de que le den OK, ¿tienen alguna consulta o dudas aquí?
Por acá, Marcial consulta, ¿no? ¿Qué software es más próximo para hacer proyectos con planos? Les diría yo que dependiendo la calidad de planos, ¿sí? Dependiendo la calidad de planos. El principal por los planos, recomendación que cualquiera les daría es que hagan SIPE, pero que también se puede hoy en día mejorar con por ejemplo, ETABS, con algunas opciones o técnicas de detallado estructural. Se puede trabajar con el mismo detailing de ETABS bajo ciertas configuraciones. Se puede parametrizar hoy en día muchísimo. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen usuarios que trabajan con ETABS, no? Como sabemos que el tema de planos es un poco diferente a lo que saca SIPE, se pueden generar aplicativos que parametricen esto. Digamos que rutinas en Dynamo, se pueden generar rutinas en Visual Basic, que eso se genera una vez y después ya sale parametrizado. Se puede hacer eso, ¿no? Pero bueno, eso ya depende mucho de, como les decía, cómo trabajan ustedes, ¿no? Hay oficinas de trabajo donde a lo mejor ustedes tienen un cadista y el cadista se encarga netamente de los planos. Entonces, si yo soy el especialista estructural, pues ya digamos que la parte de planos queda en manos del cadista y el cadista es el que pues verá si lo hace en Revit, si lo hace en esto. Entonces, depende ya cómo se organiza su oficina. Ahora, si yo soy el que hace todo, cálculos, planos, memorias y todo, bueno, entonces yo ya sé cómo trabajo, cuánto tiempo dispongo y pues en qué puedo agilizar. Si el tema es donde me tardo más en planos, pues trabajaría con SIPE, por ejemplo. Si yo tengo tiempo para los planos, pero quiero hacer un análisis detallado y a la vez tener planos, aunque sea seccionados, robot de estructura, por ejemplo. Pero si quiero algo, digamos que entre robot y SIPE, pues puede ser el ITAPS, por darles un ejemplo, ¿no? Como les digo, depende mucho de cómo trabajen, con cuánta gente cuentan, en qué tipo de oficina trabajan también, para ver qué roles cumplen y ver la manera de optimizar tiempos, ¿no? Bien, bien. Entonces, le voy a dar un clic acá en OK, ¿sí? Y vamos a decirle que inicie acá. ¿Qué es lo que yo tengo acá? Para que se entienda. Yo puedo iniciar un nuevo modelo a partir de plantillas. Yo tengo ciertas plantillas, como por ejemplo la plantilla en blanco. Esta no tiene, digamos que nada más que elevaciones por defecto, que eso luego se corrige. Puede ser con un grid ya definido. El grid es como unas líneas de los ejes de construcción, si se quiere, o los ejes principales de la estructura. Tenemos uno que es para una losa tipo steel deck. Esto puede ser un steel deck, pero tipo base cercha. Tenemos para una losa plana con vigas perimetrales, para una losa plana tipo waffle o losa casetonada, y para una losa, por ejemplo, aligerada, ¿no? ¿Cuál es la desventaja de estas plantillas de este lado? Que están más pensadas en geometrías muy regulares, es decir, fíjense, cuadradas o rectangulares. Si mi geometría tiene huecos, si mi geometría tiene espacios, discontinuidades o demás, pues ya no me sirve iniciar con estas plantillas. Puede ser bonito para ejemplos tipo, pero ya para proyectos reales, pues no, casi nadie parte de una plantilla de este tipo. En cambio, el grid only sí, porque podría configurar el grid de entrada, ¿no? Pero como nosotros estamos aprendiendo ETABS, pues vamos a ir por la plantilla en blanco, la que no tiene nada. Después veremos cómo se configura esto cuando iniciemos un proyecto con el grid. Para que se den una idea, aquí se colocan las dimensiones del grid, ¿sí? Se puede colocar dimensiones tipo, es decir, todos los grids en X tienen esta separación, todos los grids en Y tienen esta separación. O se puede colocar de manera diferenciada con el grid labels. Con esto, perdón, estos son para las etiquetas. Con el custom grid spacing, entonces yo configuro ya como yo necesite los espacios, ya no de forma tipo. Lo mismo pasa con las dimensiones de los pisos. Pues puedo colocar alturas tipo o puedo colocar de manera personalizada. Pero como vamos a aprender primero a hacer lo de la plantilla en blanco, vamos a aprender todo eso y luego cuando automaticemos vamos a entrar directamente acá, ¿sí? Para agilizar procesos. Bien, entonces seleccionamos la plantilla en blanco y le damos OK, ¿sí? Y le damos OK y se nos abre pues el interfaz de ETABS para poder trabajar y empezar a modelar. Lo primero que vamos a hacer es guardar el archivo para pues todo lo que se vaya haciendo, pues lo vayamos guardando. Entonces voy a venir aquí a la parte izquierda donde dice File y en File voy a buscar esta opción que dice Save. También pueden buscar Save As, pero yo voy a buscar Save. Y pues simplemente hay que buscar la ruta donde yo quiero que se guarde mi archivo, ¿sí? La ruta donde yo quiero que se guarde mi archivo, ¿no? Entonces yo voy a buscar acá
en un ratito, la carpeta. Bien, entonces voy a buscar aquí ETABS, clase uno y aquí lo voy a guardar, ¿sí? Clase número uno ETABS, hormigón armado. ¿Sí? Yo lo estoy guardando así, ustedes pueden darle otro nombre si gustan. La extensión de los ficheros de ETABS es EDB. Entonces, cuando ustedes vean varios archivos en sus carpetas, el que dice EDB es el archivo principal de ETABS. Pasa que cuando ya empezamos a correr cálculo, ETABS no solo se guarda en un archivito, genera como varios archivos y todos esos archivos son parte de ETABS. Pero el que ejecuta esos archivos es el fichero EDB. ¿Ok? Eso para que lo tengan en cuenta. Entonces, lo voy a guardar como clase número uno, ETABS. Acá le voy a poner un guión bajo para que esto no quede mezclado, así. Y le doy guardar. ¿Listo? Entonces, una vez que he hecho eso, yo puedo revisar acá en la parte superior que, bueno, ya indica el número, o perdón, ya indica el nombre del archivo, ¿sí? Ya indica el nombre del archivo, pues con eso estoy seguro que se guarda. Muy bien. Ahora, vamos a conocer cómo está estructurado, pues, esta ventana que estamos viendo ahorita. En la parte superior yo tengo lo que son las barras de menús, ¿sí? Estas barras de menús que son desplegables, ¿no? Ustedes pueden venir al menú File, el menú Edit, tienen el menú View, Define, Draw, Select, Assign, Analyze, Display, Design, Detailing, Opciones, Tools, Help. ¿Sí? Cada uno de estos menús tiene funciones, tiene comandos, ¿no? Y los comandos que vemos acá, estos son los comandos rápidos o accesos directos, igual los tenemos acá en la parte izquierda, ¿sí? Son comandos que están en los menús, solamente que por el uso convencional de usuarios, pues SI los coloca ahí como recomendación, ¿no? Pero uno los puede mover, los puede quitar, eh, pero por el convencionalismo los podemos dejar ahí, porque la mayoría de usuarios lo trabaja de esta manera, más allá de porque así viene, es porque son los comandos que más se utilizan, ¿sí? Son los comandos que más se utilizan. Entonces, tengo la barra de menús, tengo los comandos directos. Luego tengo el Model Explorer. Este Model Explorer tiene el modelo, el display, tables y reports. Y esto de los objetos que se van generando. ¿No? Entonces, aquí en el Model Explorer yo voy a poder ver todo lo que se está haciendo en el modelo. Es decir, si yo agrego nodos, se va a poder ver qué nodos se han modelado. Si yo agrego vigas, se va a ver qué vigas se han modelado. ¿No? Y toda la información que yo necesite. Cuando ya luego avancemos a partes de cálculo y demás, pues voy a poder ver información, ¿no? Vistas. Voy a poder ver todas esas configuraciones que yo vaya teniendo acá. Lo mismo cuando ya tenga cálculos, voy a poder ver tablas, no solamente del modelo, sino de diseño, de cálculo, de análisis. Lo mismo con los reportes. ¿Bien? Entonces, el Model Explorer es para eso. En la parte derecha, yo tengo acá, pues, ventanas, ¿sí? Tengo, por ejemplo, esta ventana y esta ventana. En este caso, dos ventanas. Puedo tener una sola ventana, puedo tener tres, puedo tener cuatro, ¿no? Dependiendo cómo yo quiera gestionar y ordenar mi modelo, ¿sí? Se puede tener todo eso. Pero hay que tomar en cuenta que cuando trabajamos con varias ventanas, hay ventanas activas. Por ejemplo, tengo una ventana, si ustedes notan, la ventana de la derecha, la que dice 3D View, es una ventana que está un poquito marcadita con azul o celeste, si se quiere. La que está marcadita es la ventana activa. ¿Qué significa eso? Que si, por ejemplo, yo tengo acá la ventana activa, ¿no? Y yo quiero desplazar lo que se está haciendo aquí, va a cambiar a esta ventana activa, ya no va a ser esta. Entonces, a veces hay ediciones que yo aplico acá y solo se reproduce en esta ventana, no en esta ventana. ¿Sí? Y hay comandos que vamos a ver más adelante que se puede poner, aplicar a todas las ventanas, para que si yo tengo seis ventanas, las seis ventanas se vean con los mismos cambios, ¿bien? Desde diferentes ángulos, perspectivas, plantas o demás, ¿bien? Pero sirve para eso. Entonces, tomen en cuenta, la ventana activa es donde uno hace la edición y la otra simplemente es para visualizar. Puedo tener, como les digo, fíjense, yo puedo cerrar esta ventana, me quedo con una sola, ¿sí? Me quedo con una sola. Puedo, acá en la parte donde está la flechita, le puedo decir añadir una ventana, add new window, y agrego uno. Puedo pedir otra vez, agregar una nueva ventana. ¿Ven? Ahí está. Y puedo empezar a ver de esta manera. Puedo cerrar una y volver a tener solamente dos ventanas. Bien. Entonces, acá en las ventanas, pues ya uno va a poder ver diferentes tipos de vistas. 3D, 3D extruidos, van a poder ver vistas 2D, vistas en elevación, por niveles, por ejes, ¿no? También por coordenadas fijas, no solamente una mano. Y en la parte derecha, en la parte inferior, fíjense que según yo voy pasando con el cursor,
Aquí aparecen unas coordenadas, ¿no? Que ahorita, porque aquí yo tengo una vista en planta y esta es una vista 3D. En la vista 3D no aparecen las coordenadas porque está situándose en el espacio. En cambio aquí, pues es un plano y en el plano, pues es más fácil mostrar. Aquí yo tengo una opción que si ustedes desglosan, dice One Story, All Stories y Similar Stories, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros tenemos ediciones de ciertos elementos, hay elementos que son elementos clave o vinculantes, por así decir, ¿no? Que si yo edito ese elemento, se edita en todos los niveles donde ese elemento es vinculante. Entonces, cuando yo le digo un piso, entonces solo se edita en ese piso. Cuando yo le digo todos los pisos, se edita en todos los pisos vinculantes. Y cuando yo le digo similar story, solo en los pisos que están directamente vinculados a ese componente o a ese piso. Por ejemplo, en edificios tenemos plantas tipo. Entonces, las plantas tipo serían similar stories. All stories sería un elemento que se repite en todos los pisos. Y one story sería porque solo quiero hacer ediciones en ese piso. Luego tenemos el sistema de, si se quiere, el sistema de grids o de ejes principales, que ahorita está con el sistema global. Yo puedo crear varios sistemas porque sobre esos sistemas se puede aplicar el reconocimiento de los grids o de ciertas componentes directas. Bien. Y tengo luego el sistema de unidades. En el sistema de unidades, cuando ustedes le dan un clic, tienen USA Defaults. Esto es para elegir el sistema de unidades nuevamente. Si ustedes quieren el métrico, si quieren el imperial o si quieren el métrico, pero con el MKS. También pueden elegir el Consistent Units, que esto es para una configuración rápida de cómo se configurarían longitud, fuerza y temperatura. Pero también hay una opción que dice Show Units Form. Este Show Units Form es el que nos permite controlar de una mejor manera el sistema de unidades para las diferentes partes del diseño. Por ejemplo, fíjense acá. Yo tengo las dimensiones de la estructura. Entonces, cuando yo hablo de dimensiones de estructura, me refiero a la distancia entre ejes, por ejemplo, o a la longitud de una viga. Entonces, yo no voy a medir la longitud de una viga en centímetros o en milímetros. Entonces, prefiero hacerlo en metros. Entonces, metros. Cuando yo tenga que ver el área de un muro, de una losa, no lo voy a hacer en centímetros cuadrados. Yo quiero ver el área de una losa en metros, metros cuadrados, por ejemplo, ¿no? Ya que podemos ver, pues, la longitud, la unidad de longitud, si es un elemento que es con área, entonces la unidad base, y aquí cómo se vería, metro cuadrado. Las posiciones decimales, el mínimo de cifras significativas y la tolerancia cero. Después tenemos, por ejemplo, para las secciones. Entonces, eso ya es para la sección transversal. Entonces, yo puedo tener para el área en centímetros, esta es longitud 3, por ejemplo, longitud 4 y demás, son para ciertas propiedades, ¿no? Que puede ser inercia, que puede ser volumen, que puede ser constantes torsionales, ¿no? Tengo igual para el área de refuerzo, que puede estar en milímetros cuadrados, el área de refuerzo por longitud, el área de refuerzo por longitud, ¿no? También tenemos, por ejemplo, para desplazamientos. Entonces, si yo espero que los desplazamientos sean pequeños, pues quisiera que esto esté en milímetros. Bien. También puedo ver para fuerzas. ¿Sí? Vamos a cambiar esto a milímetros. También puedo ver para fuerzas, ¿no? Y en fuerzas puedo ver que la fuerza principal está en kilonewton. Si tengo fuerza sobre longitud, kilonewton metro. Si tengo fuerza área, kilonewton metro cuadrado. Momentos, kilonewton por metro. Momento longitud, kilonewton por metro sobre metro. También puedo ver los esfuerzos, ¿no? Y que esto esté en newton milímetro para que reproduzca megapascal. Entrada y salida. Módulos de elasticidad o corte en megapascales, ¿no? Formación en milímetro sobre milímetro. Temas de rigidez que se puede tener. También podemos ver acá la rigidez traslacional, rotacional y demás. Puedo ver propiedades dependientes del tiempo, un periodo que está en segundos, frecuencia en 6 segundos, aceleraciones, velocidad y demás. Puedo ver consideraciones de masa, masa y peso. Entonces la masa va a estar en newton milímetro, kilogramos. Si veo el peso está en kilonewton, ¿no? Una cosa es masa, otra cosa es peso. Puedo ver también aquí lo que son los factores modales, ¿no? También puedo ver acá en la transición de los factores modales, rotación, la rigidez modal, ¿no? Puedo ver también factores de amortiguamiento, ¿no? Y valores varios. Entonces, supongamos que ustedes aquí configuran cuántos decimales quieren. Supongamos yo quiero todo con 2 decimales, o sin decimales, o con más decimales. Esta es una configuración que ustedes eligen. Por ejemplo, lo que es longitud, yo no quisiera que haya más de 2 decimales, entonces le digo 2 decimales, 2 decimales. Bien, lo mismo acá para los desplazamientos. Igual no necesito tantos decimales, solo necesito 2 decimales. Y que por lo menos haya una cifra significativa, no. Cuando son desplazamientos, por lo menos 2 cifras significativas. ¿Bien?
En fuerzas, igual, me basta con que tengan dos decimales. ¿Sí? Dos decimales. Aunque por cómo yo llevo los datos, tal vez hasta con tres decimales. Pero cifras significativas, por lo menos igual dos. ¿Sí? Dos cifras significativas. Perdón, acá, ahí. ¿Bien? Y así ustedes pueden ir editando los demás, ¿no? Es decir, todo lo que ustedes consideren que debe ir. Una vez que está configurado, uno puede guardar esta configuración como predeterminado. Entonces, uno puede venir acá, ¿no? Y puede decir, perdón, acá, y dice, ¿no? Vamos a guardar esta configuración, ¿bien? Le vamos a dar un nombre. Voy a colocar curso ETABS versión 22, ¿sí? Curso ETABS y le digo aceptar. Entonces, ya está, le digo OK. Entonces, la siguiente, cuando yo quiera trabajar uno, pues elijo este curso ETABS y le digo OK, ¿bien? Y le digo OK. Entonces, ya va a estar con esto. Bien, y OK. Entonces ahora, cuando yo vaya entrando a las diferentes opciones, que me aparezcan unidades, que me aparezcan resultados y demás, pues va a tener esas unidades que acabo de configurar, con las posiciones decimales, con las cifras significativas, con las tolerancias de cero, con todo lo que le he puesto ahí. Bien, y pues puedo ir editando eso constantemente hasta pulir todo el modelo si se quiere, ¿no? Porque eso no va a ser de entrada una configuración única. Según vayan aprendiendo y según vayan manejando, van a tener unas preferencias por las unidades para pulir mejor su modelo. Bien. ¿Alguna consulta, duda que tengan hasta aquí? Bien. Marcial, consulta, ¿no? ¿Qué versión está estable? La 22 es una versión estable, la 21 también. La 20 creo que tenía un problemita en el momento de los diagramas al mostrar en el informe. Después en el análisis todo bien. La 19 creo que bien, no recuerdo si tenía algún percance, pero la 22 es una buena versión estable. Sí, la 23 yo la había instalado, pero cuando les pasé a algunos alumnos no pudieron hacerlo. Entonces, para evitar problemas y que el archivo yo les pase en una versión muy superior, pues mejor lo volvemos a la 22, ¿no? Bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña pausa. Después yo les voy a explicar lo que más o menos hace cada menú, porque necesito que entendamos eso, ¿no? Cómo trabaja cada menú. Y vamos a empezar a generar nuestros primeros grids para que empecemos con algo de modelación. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una pausa de unos 10 a 12 minutitos y al volver continuamos, por favor.
Muy bien, vamos a continuar. ¿Listos para continuar? Bien, a ver por ahí. Listos. Ok, perfecto. Bien, entonces vamos a ir explicando ahora más o menos cuáles son las funciones que realizaríamos o trabajos que realizaríamos desde estos menús, ¿ya? Y lo vamos a ir de alguna manera explicando desde acá, ¿no? Si ustedes ven el menú de File, ¿sí? Yo voy a colocar acá el menú Archivo, ¿sí? Vamos a ver acá. El menú Archivo lo que va a hacer es permitirnos controlar opciones genéricas de guardado. Voy a extenderlo hasta acá esto. ¿Sí? Opciones genéricas de guardado, importar, exportar, ¿no? Y pues básicamente ver otras opciones de reportes y capturas de pantalla. Bien, eso es lo que va a realizar el menú archivo. Luego tenemos el menú Edit, ¿ya? Este menú lo que nos va a permitir es la edición de los objetos modelados, ¿sí? De los objetos modelados. Aquí hay que tomar en cuenta que estos objetos modelados pueden ser desde puntos, barras, que son los tipos frame, yo lo voy a poner aquí, barras y elementos área, ¿sí? Que esos elementos área pueden ser losas, muros, escaleras y demás. Después tenemos el menú de View, bien, el menú de View. En este menú vamos a controlar las formas de visualización, ¿sí? De las ventanas y de los objetos. ¿Bien? Es decir, yo voy a poder controlar qué se ve en cada ventana, qué se ve en cada objeto, ¿sí? Después tenemos el menú Define. Bien, pues este menú Define permite definir las consideraciones a tomar en cuenta en el modelo. Es decir, me va a permitir definir materiales, secciones, me va a permitir definir combinaciones de carga, espectros, los casos de carga, ¿no? Entre otras consideraciones. Bien. Luego tenemos el menú Draw. Bien. Este menú Draw lo que me va a permitir es básicamente modelar, entre paréntesis, dibujar los elementos estructurales y otros complementos. ¿Bien? Otros complementos que no necesariamente son parte de la estructura, como strips de diseño, ¿no? O algunos otros cotas si se necesita. ¿Ok? Después tenemos el menú de Select. ¿Bien? Este menú de Select permite seleccionar objetos de diferentes formas y con diferentes filtros. ¿Ya? Es decir, yo quiero hacer una edición, pongámosle masiva, de ciertas vigas de una planta. Entonces puedo entrar a seleccionar de alguna manera con estas herramientas con filtros. Puedo seleccionar todas las columnas, todas las vigas, todas las losas, ciertas secciones en específico, de ciertos materiales en específico, de ciertos grupos de objetos y demás, ¿no? Después tenemos el menú Assign. Bien. En este menú se permite, sí, permite asignar propiedades, ¿sí? Propiedades y otras consideraciones previamente definidas. ¿Bien? Es decir, si nosotros hemos definido secciones, entonces, si yo tengo una viga de 20 por 30, quiero cambiarle de sección, entonces le asigno una nueva sección. Si yo a esa viga quiero asignarle propiedades de cambios de inercia, cambios de rigidez u otras consideraciones que me permite el programa, entonces entro, selecciono y asigno esa propiedad. Bien, la parte de Analyze, sí, la parte de Analyze permite revisar
y considerar las opciones de cálculo y análisis eh, del modelo, ¿sí? Del modelo. Es decir, bajo qué consideraciones se va a hacer el cálculo y el análisis de la estructura, ¿no? Para generar el modelo de cálculo, ¿ok? Luego tenemos el menú display, ¿ya? Este menú display lo que va a hacer es mostrar asignaciones y resultados de análisis, ¿sí? De análisis, no de diseño. Luego tenemos el design, ¿sí? Que es para, eh, vamos a colocar aquí, determinar parámetros de diseño y realizar el diseño de elementos, ¿sí? Vamos a colocar acá de elementos estructurales. Luego está el detailing, que es básicamente para generar los planos estructurales. Luego está el menú de options, ¿sí? Options, que son opciones mm, genéricas del programa, ¿sí? Luego está la parte de tools, que son, si se quiere, que son herramientas y complementos, ¿bien? Y después tenemos el menú de help. Este menú es básicamente para una ayuda y revisión de documentación del programa, ¿no? Y documentación, ¿ok? Entonces, esto es lo que hace cada uno de estos menús, ¿sí? Cada uno de estos menús, ¿ya? Nosotros vamos a ir viendo su aplicación, ¿no? De todos estos menús, del de Tools, porque, bueno, no le vamos a agregar complementos. Lo que vamos a hacer es agregar, pues, unos scripts con Python, ¿ok? Pero para que tengamos una idea de lo que hace cada menú, ¿bien? Ahora yo les voy a empezar a mostrar cómo van apareciendo esas opciones, ¿sí? Con algunos ejemplos de acá. Fíjense, en File uno puede ver de abrir un nuevo modelo, abrir un modelo existente, cerrar este modelo, no el programa, sino cerrar este modelo. Guardar el archivo, guardarlo como, puedo importar de diferentes formas, puedo exportar de diferentes formas, puedo crear un video animación, puedo imprimir gráficos en pantalla para algunas cositas que se van necesitando, crear los reportes de diferentes formas, generar capturas de diferentes formas, editar la información del proyecto, agregar algún tipo de comentarios para retroalimentar el proyecto, ¿no? Puedo también ver la entrada y salida de archivos, puedo ver los archivos recientes y cerrar el aplicativo. Puedo también ver el menú de edición, comandos básicos como undo, redo, ¿no? Que es para control Z, por ejemplo, para volver atrás, para volver adelante, cortar, copiar, pegar, borrar. Podemos añadir también al modelo a partir de una plantilla, que puede ser con 2D o 3D. Podemos editar los niveles o pisos y los grids o los ejes principales, ¿no? A partir de un nodo, puedo generar un grid en ese nodo en diferentes planos o direcciones. Puedo ver opciones con el grid para apagarlo, para que agarre capturas de pantalla. Puedo ver una base de datos interactiva. Puedo replicar objetos, pisos o niveles. Puedo extruir objetos de nodos a frames, de frames a shells. Puedo, de cierta manera, pues purgar nodos que estén muy cercanos, porque puede haber un error en la modelación y no se van a vincular. Puedo alinear frames, puedo cortar o recortar, puedo mover elementos. Puedo editar los frames de diferentes formas, los shells de diferentes formas, los links, también los tendones. También puedo añadir o editar los refuerzos de losa, los paneles de losa. También podemos ver las líneas de soporte, los design strips y también puedo hacer un autoetiquetado de todos los elementos, ¿no? Tengo opciones de visualización para el 3D, para plantas, para elevaciones, límites de la visualización de nuestro modelo, las opciones de visualización por objeto, que esto es algo que vamos a ver muchísimas veces, ¿sí? Que es esto de acá, ¿no? Para ver cómo se ven los objetos, qué muestra cada objeto, ¿sí? Es algo que vamos a ver constantemente. Puedo ver también acá, pues, opciones para acercar o alejar, para restablecer la vista, un zoom previo, acercarme paso a paso, alejarme paso a paso, el paneo, que es para desplazar el modelo,
un tipo caminata, puedo hacer también medidas con líneas, ángulos o áreas, puedo ver el grid o no, puedo ver los ejes o no, puedo cambiar la dirección de los ejes o no, puedo ver los objetos seleccionados, invertir la selección, puedo ver qué objetos se van a hacer visibles, restablecer la visualización, que se muestren todos los objetos, refrescar la ventana, refrescar la vista. También puedo ver la opción de generar algún tipo de render de los elementos, ¿no? Luego tenemos las opciones de definir. Puedo definir materiales, puedo definir secciones tipo frame, tendones, losas tipo deck, muros, barras de refuerzo, los links, las rótulas plásticas, las zonas panel. Puedo definir los springs, que pueden ser para puntos, para líneas, áreas. Puedo definir perfiles de suelo y pues puedo definir zapatas para columnas aisladas. Puedo definir diafragmas, etiquetas para los peers, etiquetas para los spandrel, que luego veremos qué es cada uno. Puedo definir grupos, los section cuts. También puedo definir acá algunas propiedades de formación que se pueden definir, las funciones para espectros de respuesta, para tiempo historia, ¿no? Y otros casos. También tenemos las fuentes de masa, efectos P delta, los patrones de carga, los paquetes o configuraciones tipo de cargas, los casos de carga, las combinaciones de carga, ¿no? La secuencia de autoconstrucción, vibraciones en los pisos. Podemos ver también los nombres de las tablas, chequeos del desempeño, ¿no? Y pues asignar algunas configuraciones tipo a los frames, shells o a las relajaciones de los frames. También podemos ver en el dibujo, primero seleccionar un objeto o reeditar el objeto. También tenemos la opción de dibujar nodos, elementos viga, columna, arrastramientos que pueden hacerse con estas opciones en planta, en elevación, 3D. También tenemos la opción de dibujar pisos o losas, si se quiere, muros o también elementos inclinados como escaleras, que se pueden hacer con todas estas opciones. Puedo dibujar links, tendones, barras de refuerzo, paneles de losa, líneas de soporte, los design strips, que son para el diseño de losas, y puedo dibujar grids, líneas de cota, puntos referenciales, planos referenciales, y puedo dibujar los section cuts, puedo también dibujar los muros de una manera más rápida, también se puede dibujar cerramientos, ¿no? Configurar las opciones de dibujo y pues también ver los planos de dibujo y demás. También se puede seleccionar de diferentes formas, ¿no? Con un clic en la pantalla, con polilíneas, con polilínea intersectante, con polilínea que no solamente intersecta, sino que también tiene que encerrarlo. Puedo seleccionar por coordenada, un plano específico, por tipo de objeto, por propiedades que pueden ser material, frame y demás, por etiqueta, por grupo, por piso, ¿no? También puedo hacer la deselección, es decir, quitar la selección de la misma manera, con los mismos filtros. Puedo invertir selección, tomar la selección previa o limpiar la selección. También tenemos la opción de asignar a los nodos. Por ejemplo, se puede asignar restraints, que son las restricciones, los springs, que son los resortes, diafragmas, zonas panel, masas adicionales. También se puede agregar mallado para estos elementos, ¿no? A los frames igual les puedo asignar todas estas propiedades, a los shells también todo esto, a los links, tendones. Puedo luego agregar cargas en los nodos, por ejemplo, fuerzas, desplazamientos, temperatura en los frames, cargas puntuales, cargas distribuidas por temperatura o cargas que recibirían de parámetros de viento. También para los elementos área también se puede agregar cargas. También tenemos luego otras opciones aquí para asignar algunos criterios para los peers, para los spanners, ¿no? Que se pueden ir agregando según tengamos modelado esto. Puedo ver las consideraciones de diseño, un check model para comprobar que el modelo en principio no tenga errores. No significa eso que el diseño esté bien, sino que el modelo puede correr. Podemos ver de activar los grados de libertad en los que va a correr, 2D, 3D u otras consideraciones, los casos de carga que van a correr, las configuraciones del motor de cálculo, ¿no? También podemos ver el mallado en losas, el mallado en muros, se puede ver las consideraciones del análisis no lineal, podemos ver consideraciones de fisuración, hacemos correr el modelo, ¿no? Y pues podemos bloquear o desbloquear el modelo. También podemos ver en el display que se vea las deformadas de estructura, las asignaciones de carga, la deformada, los diagramas de elementos barra o strips. También tenemos para ver, por ejemplo, lo que es la deformación o los diagramas para elementos losa. Ya cuando tengamos resultados, se puede ver el Story Response Plots para ver, por ejemplo, derivas de piso, cortantes, de diagramas de fuerzas y demás, ¿no? También puedo ver las capacidades del espectro de capacidad. Podemos ver los diagramas histéresis, ¿no? La curva del pushover, los resultados de las rótulas plásticas, los resultados de la vibración en el piso. Y puedo mostrar tablas que pueden tener resultados o información. En la parte de diseño, pues puedo hacer correr diseño para acero, puedo hacer correr diseño para
concreto para los elementos frame, para vigas compuestas, para columnas compuestas, para sistemas de celosía, para muros de corte, para losas, ¿no? Y también puedo ver los factores de reducción de carga y los objetivos para la configuración de los periodos. En el detallado, pues puedo hacer la configuración de detallado para barras, para columnas, para muros, para vigas, para losas. Puedo correr con el cálculo de concreto. También se puede hacer el detallado de acero, ¿no? Y se puede ver, pues, alguna configuración o manejo de esta información. En opciones, bueno, tenemos las unidades, las bases de datos, las tolerancias, cómo se organizan las ventanas, las preferencias gráficas, los colores, por ejemplo, para que el fondo sea negro y no blanco, ya sea para el display o para el output. Puedo ver el modo gráfico que puedo activar o desactivar la tarjeta de video que tengo en mi ordenador. Se puede ver este Allow Multiple Towers, que esto es para cuando tenemos dos torres tipo. Se puede ver otras consideraciones también sobre la información en planos locales, animaciones, el sonido, el autoguardado del modelo, el, las configuraciones por defecto, las herramientas por defecto, puedo volver todo al mismo caso, ¿no? Y pues que se muestre o no el Model Explorer. Y en Tools, pues son para agregar pues algunos plugins más que todo, ¿no? También se puede acá configurar la instancia del API para que esté activo. Y en la parte de Help, por ejemplo, tengo la documentación, algunas consideraciones, lo que hemos visto al inicio, el ETABS New, Watch and Learn, que es lo que se parece al inicio de ETABS. Y pues yo puedo entrar a la parte de Documentation. En Documentation, ¿sí? Voy a borrar un rato este texto, un ratito acá, lo voy a traer. Bien, aquí yo tengo documentación, ¿no? De información de la licencia, tutorial, manual, consideraciones para el diseño de elementos de acero, para las conexiones con el diseño, para el diseño de elementos frame, para vigas compuestas, para columnas compuestas, para el diseño de muros, para el diseño de losas, para el diseño de celosías, vigas celosías, las verificaciones, notas técnicas y guías de licencia, ¿no? Entonces puedo revisar toda esta información, que de hecho deberíamos hacerlo. La manera más fácil es, por ejemplo, ustedes quieren entrar al manual, entran acá y aquí dice, ¿no? User's Guide. Entonces, en User's Guide, ustedes le dan clic, pueden entrar igual a Welcome ETABS, ¿no? Pero vamos a entrar a User's Guide. Le doy doble clic y lo va a abrir, pues, el PDF donde yo puedo ir revisando, ¿no? Toda la información correspondiente. Y ustedes, pues, como usuarios deberían revisar esta información porque aquí está, pues, básicamente toda la información que necesitamos, ¿no? Pueden ver los contenidos, aquí está el resumen de qué verían. Por ejemplo, crear un modelo estructural, capítulo 5 pueden venir acá y pueden ir checando pues algunas consideraciones, ¿no? Como les decía, no lo que yo les estoy explicando no es algo inventado y demás, es algo que está dentro del manual, es algo no solo que está en el manual, es cómo realmente lo trabajamos en el aplicativo, ¿no? Y pues es importante que ustedes lo entiendan para poder ver, ¿no? Si se quiere con más detalle cómo se trabaja todo esto. Si ustedes leen el manual y además de eso atienden lo que hacemos en el curso y además de eso practican, no hay ningún motivo por el cual ustedes no lleguen a dominar la herramienta. La herramienta es muy fácil de manejar siempre y cuando ustedes entiendan cómo se hace. Y es muy fácil, o sea, de manejar. Y es muy fácil de aplicarla en diseño siempre y cuando ustedes comprendan la norma y las limitaciones que tiene el programa. Bien, entonces una cosa es manejarla y otra cosa es utilizarla para el diseño. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, revisen ese manual. Eso lo tienen todos al momento de instalar, ¿sí? Al momento de instalar, ustedes entran a Help, Documentation y empiezan a ver todos estos manuales. Bien, empiezan a ver todo en detalle y van a ver que toma su tiempo, sí, pero es la mejor manera de aprender no solo la herramienta, incluso van a aprender la temática de concreto, por ejemplo, porque ahí están guías de diseño también. ¿Sí? Es bastante interesante. Es bueno que lo revisen, que lo lean y lo entiendan. Bien, hasta aquí alguna consulta o duda que tuvieran. Bien, dudas, consultas.
¿Cómo cambiar la orientación en la vista 2D? Ya vamos a llegar a manejar las herramientas. Bien, de momento, todavía. ¿Sí? Vamos a ir desglosando estos menús para trabajarlos, pero vamos a ir con una secuencia, ¿no? Para que cobre sentido lo que estamos haciendo. Bien, ok. Entonces, vamos a empezar ahora entendiendo cómo se generan los grids, cómo es la secuencia o la lógica de generación de grids y de pisos. Porque ya mañana vamos a ir definiendo de nuevo grids, pero ya de los ejemplos que vamos a desarrollar durante todo el curso. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar haciéndolo de esta manera. Pueden empezar viniendo, por ejemplo, acá a Define, bien, perdón, en Draw, y en Draw podemos buscar las opciones de dibujar grids, ¿sí? Puedo entrar en dibujar grids, también puedo venir a Edit, y en Edit tengo esta opción que es Edit Stories and Grid Systems. Bien, es una opción. También puedo darle un clic aquí en pantalla, un clic derecho, y aparece esta opción que dice Add Modify Grids. Bien, entonces también puedo hacer eso. Voy a entrar ahí, Add Modify Grids, y fíjense que aquí yo tengo una zona que hace referencia a los pisos y otra zona que hace referencia al sistema de grids. Bien, bien. Pedro, ¿qué días es el curso y cuánto es su duración? El, las clases son de lunes a viernes, ¿sí? Básicamente son todos los días. Esta semana vamos a pasar quizás hasta el sábado o domingo para recuperar la clase de ayer, que ayer hemos hecho una sesión de bienvenida que no entra en el conteo de clases. Y la duración es de 4 semanas. Para la parte convencional y la parte no lineal son otras 4 semanas. En total serían 2 meses para quienes toman todo el curso, ¿no? La convencional y la no lineal. Bien. Entonces, tenemos dos zonas, ¿no? El Story Data, que fíjense que por defecto generó lo que es, por ejemplo, el Story 4, Story 3. Esto lo generó por defecto, que nosotros lo podemos editar. Fíjense que acá yo tengo opciones para poder modificar, para poder generar de una manera rápida pisos y también para colocar, por ejemplo, el nombre de los pisos por defecto. ¿Ya? Esto es para configurar eso. En los grids, que son ya las vistas en planta, tengo un sistema local o general, el G1. Puedo generar otro. Si puedo tener tres, cuatro, varios sistemas de grids. ¿Por qué? Porque a lo mejor la distribución de ejes principales en los demás niveles mantiene una esencia, pero tal vez cambia por algunas consideraciones, ¿no? Una cosa que tienen que tomar en cuenta es lo siguiente. Que yo dibuje ejes principales no significa que sí o sí por ahí tengo que dibujar o modelar. Simplemente son ejes de referencia, ejes que a lo mejor coinciden la mayoría de las columnas o la mayoría de las vidas, pero no significa que sí o sí tiene que pasar todo por ahí. ¿Sí? Simplemente son de referencia. Bien. ¿Qué es bueno hacerlo? Sí, porque ayuda con muchas automatizaciones al momento de modelar, pero no es en esencia algo que sí o sí tenga que estar. En los grids igual se puede añadir, se puede modificar, se puede borrar, se puede copiar un grid existente, se puede añadir el grid a partir de un DXF, ¿no? Se puede trabajar también de esa manera. Bien, yo voy a modificar primero los pisos, ¿sí? El story data. Entonces voy a entrar aquí donde dice Modify, Show Story Data y fíjense que acá yo tengo consideraciones del piso, la altura, la elevación. La elevación es el acumulativo, ¿sí? Es decir, este de altura solamente muestra la altura de cada piso y la elevación muestra el acumulativo. El Master Story es para decirle, por ejemplo, yo quiero que el piso uno sea el maestro de quiénes, del 2 y del 3 porque son iguales. Entonces, si yo a este le digo que es piso maestro, entonces aquí le puedo decir que este se parezca al piso uno, que este se parezca al piso uno. Y cuando aquí abajo yo le diga, había una opción, recuerdan, que decía Similar Stories, entonces cuando diga Similar Stories, todos los que se parecen a ese piso se van a editar a la vez. También podríamos decirle si hay o no empalmes. ¿Ya? Entonces, en casos de hormigón armado, difícilmente vamos a tener un empalme de columna. No me refiero a los aceros, me refiero a las secciones, ¿no? En el caso de acero, pues es normal que haya empalmes y se marca la altura a la cual hay ese empalme. Pero en concreto no se suele dar eso, ¿sí? En concreto es uno solo. Lo que sí se empalma son los fierros, pero eso no se configura acá. Bien. Y también tenemos la opción de agregar un color al piso, porque en las opciones de visualización yo puedo configurar para que en algún momento se vea por colores, para que pues identifique los pisos, ¿no? Por un tema más de presentación que de
daño o algo en el cálculo, ¿no? Porque no genera esto ningún daño en los resultados. Bien, fíjense que aquí yo puedo renombrar estos datos. Por ejemplo, en vez de base, yo le voy a decir cimentación, ¿sí? Donde dice Story 1 puedo colocarle, por ejemplo, planta baja. Donde dice Story 2 puedo colocar primer piso. Donde dice Story 3 puedo colocar segundo piso. Supongamos que yo necesito hasta un cuarto o quinto piso. Entonces me faltan pisos. ¿Qué puedo hacer? Puedo darle un clic derecho acá donde está la flechita y le puedo decir añadir piso, borrar piso, puedo copiarlo o pegarlo. También puedo decirle que restablezca sus nombres por defecto. Bueno, yo le voy a decir que añada un piso. Puedo añadir un piso manteniendo sus alturas o manteniendo sus elevaciones. Fíjense que ahorita, si yo le digo con alturas, yo tengo alturas de 3 metros, ¿no? Aquí le voy a decir que mantenga la altura de 3 metros o le voy a poner 4 para que vean cómo cambia. ¿Cuántos pisos quiero agregar? Podría agregar 2. Y estos pisos van a estar encima de ¿qué piso? Pues yo quiero que estén encima del piso 4, del que tengo ahorita el Story 4 para arriba. ¿Bien? Y va a replicar, fíjense acá qué significa esto. Cuando ustedes ya tienen cosas modeladas, por ejemplo, en el Story 4, supongamos que han puesto vigas, losas y demás, al momento de agregar nuevos pisos, si esta opción está activa, lo que va a hacer es replicar las ediciones que tiene ese piso. En cambio, si ustedes le dicen que no, entonces solamente va a generar los ejes, nada más, sin objetos, sin elementos. Pero si esta opción está activa, no solamente va a crear dos pisos más, los va a crear, pero con losas, con vigas y demás. Si eso es lo que necesitan, pues lo activan. Si no, lo desactivan. Le damos OK y fíjense que acá ya agregó los otros dos pisos. Este era el Story 4. Le hemos dicho que lo genere encima. Story 1, Story 2 y le ha puesto 4 metros cada uno. ¿Qué pasa si ahora yo le digo, por ejemplo, ahora que borre estos pisos, ¿no? Le voy a decir que borre un piso, delete existing struct add story o que mantenga la estructura. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Yo puedo haber modelado losas, pisos, ¿no? Como habíamos dicho, pero el caso de que yo borre el piso no significa que se borren sus elementos, ¿sí? Puedo mantener la estructura que se ha generado y solamente borrar el dato del grid, pero también podría borrar todo completo. Entonces, este es para borrar todo completo. Borramos y ya está. También quiero borrar este. Borramos. Ahora, voy a volver a agregar otro piso, pero ahora manteniendo elevaciones. Fíjense que la elevación ahorita está en 12. Entonces, elevaciones. La nueva elevación que yo quiero está en 16, no en 12, sino en 16. Le digo OK y bien, ahí está. Fíjense, ahora está en 16 la elevación. Entonces, puedo ir haciendo de esa manera, ¿sí? Puedo ir haciendo de esa manera. Entonces, incluso acá puedo volver a agregar otro piso. Le digo, ahora manteniendo altura, ahora solo un piso, 3 metros, que esté encima del Story 1. Le digo OK. Bien. Y ahora yo puedo acomodar estas alturas. No necesariamente esto tiene que haberse hecho al inicio, puede haberse hecho después. Por ejemplo, ahorita este va a ser mi tercer piso. A este le vamos a colocar cuarto piso y a este le vamos a colocar cubierta. Listo, ¿no? Y ahora, fíjense, para mí la cimentación, voy a poner un ejemplo nada más, va a estar a menos 2 metros. ¿Sí? Entonces la altura entre cimentación y planta baja son 2 metros. ¿Para qué? Para que la elevación esté en cero. Luego, la altura de planta baja a primer piso puede ser 3 metros, de primer piso a segundo piso 3 metros, de tercer piso, digo, de segundo piso a tercer piso 3 metros, de tercer piso a cuarto piso también le puedo poner 3 metros, y pues ahí tenemos ya configurado, ¿no? Master Stories, por ejemplo, le voy a decir ahorita no, eh, acá, perdón, a estos le vamos a decir que no, no y no. Entonces, como no hay Master Stories, cada piso se edita de forma independiente o todos a la vez. Pero supongamos que para mí, del cuarto piso y el primer piso son iguales. Entonces, el primer piso va a ser piso maestro. Le voy a decir que el segundo piso se parezca al primer piso, que el tercer piso se parezca al primer piso y que el cuarto piso se parezca al primer piso. Bien. Puedo cambiar los colores, que esto es netamente por un tema visual, no, como les decía, no afecta en nada que ustedes los tengan o no configurado. Y podría tener esta configuración de colores. Son colores cualquiera, ¿sí? Cualquiera. Bien. ¿Alguna consulta o duda que tengan hasta aquí?
¿Dudas? ¿Consultas que tuvieran hasta aquí? Bien, lo de agregar varios pisos. Ah, ya. ¿Cuál era la duda para agregar varios pisos? Perdón. Es decir, ver cómo se agregan varios pisos. Ah, ya. Por ejemplo, eh, para borrar incluso varios pisos, fíjense, yo voy a agarrar con la tecla control esos tres, ¿no? Voy marcando esos tres. Y le doy clic derecho y le digo borrar todo. Entonces me borra esos pisos. ¿Bien? Entonces ahora le voy a dar un clic derecho aquí, le voy a decir añadir piso. Quiero mantener alturas, no elevaciones, sino alturas. Y le voy a decir que agregue aquí, ¿cuántos pisos quiero? Tres. Cada piso tenga 3 metros de altura. Igual eso luego se puede configurar. Y que estos pisos estén encima del segundo piso. Bien, y que si se copian elementos, se copien del segundo piso o que no se copie ninguno, simplemente vayan los ejes. ¿Eh? Como ahorita no tengo nada modelado, da igual que yo elija no o from existing story. Le doy OK. Perdón. A ver, aquí yo no tenía que haber seleccionado todo esto. Esto es por lo que yo hace rato estaba borrando. Y desde acá me sale este error, ¿no? Dice, ha ocurrido un error. Esto es un error porque yo he presionado mal la tecla, aquí el control, y pues se ha marcado todo esto. No tenía que haber hecho eso, simplemente tenía que haber dado un clic. Sin querer lo hice porque estaba borrando múltiples pisos. Entonces me dice que acá se va a cerrar el archivo. Bien, dice, ¿quiere guardarlo con un nombre diferente? Le voy a decir que no, porque no tenía configuraciones tipo realmente. ¿Sí? No tenía configuraciones tipo. Bien, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a abrir el ITAPS. Sí, vamos a abrir de nuevo el ITAPS y lo voy a abrir así como estaba, el archivo en blanco. No, no habíamos hecho más configuraciones ni detalles, ¿no? Bien, y fíjense, voy a volver a abrir mi archivo de clase web. ¿Ya? Van a tener en cuenta, ¿no? Ese cuidado de las teclas. No, no me he percatado que estaba todo seleccionado y pues ahí había un error. Bien, entonces voy a volver acá, voy a modificar y lo mismo, ¿no? Fíjense, yo había hecho esto. Había seleccionado con la tecla control dos pisos y le había dado en borrar. Eso está bien. Pero si yo, manteniendo esta selección, quiero agregar un piso, me va a dar error, ¿sí? Porque no está bien el comando ejecutado. Entonces, ¿qué hago? Puedo pasar, ¿no? Que pase de esta manera. Entonces, puedo darle acá directamente un clic derecho y añadir pisos. Aquí ya no me va a dar error porque fíjense, no está marcando todo, solamente estoy marcando la edición que yo necesito, nada más, ¿sí? Entonces, puedo hacerlo, fíjense, otra vez. Selecciono y le puedo decir borrar y ahora no voy a marcar todo, fíjense, no tiene que estar todo marcado. Entonces, para eso, simplemente doy clic, añadir pisos. Y aquí le vamos a decir que agregue, no sé, 4 de 3 metros y OK. Ay, ¿qué ha pasado acá? Motor Visual Basic Core. Ya, ya. Denme un ratito esto. Creo que está jalando el error anterior. Se debió dañar. Denme un ratito. Lo voy a volver a abrir. Y lo voy a reemplazar el que estamos trabajando. Sí, lo debí dañar en el Visual Core acá. Sí, para evitar que me genere de nuevo ese problemita. Pues vamos a partir uno nuevo, blanco. Y le voy a dar acá. Creo que es porque no ha terminado de perder la selección. Que había una cosita más marcada. Y lo vamos a guardar así, ¿no? Fíjense, quedó dañado, por eso se ve así. Lo voy a reemplazar y ahora sí, fíjense, ahora ya está, ¿ok? Y vamos a volver a agregar esto. Listo. Entonces voy a agregar pisos. Vamos a agregar 3 pisos, por ejemplo. Vamos a dar OK y ahí está. ¿Sí? Entonces de esa manera podemos agregar múltiples pisos, ¿no? El otro fichero pues quedó dañado y ya no, por más que hubiese vuelto a hacer, se dañó. Bien. Entonces fíjense, de esta manera yo puedo luego renombrar todos estos pisos, ¿no?
pues ya hemos visto cómo se renombra, puedo agregarles las alturas, ¿no? Si esto, por ejemplo, estuviera a -3 metros, supongamos, pues quedaría de esta manera. Y pues yo luego tendría que renombrar estos pisos. ¿Sí? Ahora sí, ¿alguna consulta, duda que tuvieran? Muy bien, perfecto. Entonces, fíjense, voy a cerrar esto y lo voy a dejar con la configuración que estaba por defecto. Ahora, algo similar puedo hacer en los grids, ¿sí? En los grids, fíjense, yo puedo modificar este grid primero para entender cómo está, porque no tiene nada agregado, ¿sí? Entonces, yo acá, ¿qué tengo para hacer? Primero, puedo agregarle el nombre al grid, ¿no? Y puedo colocar sistema uno o ejes piso uno 2 3 el nombre que ustedes vean conveniente. Luego puedo decirle dónde parte su origen, ¿sí? En qué rotación y en qué coordenadas parte el origen de este grid. Luego, el rango de alcance, ¿sí? Es decir, puede que esto se vea por defecto en todos los pisos o yo le puedo decir que se vea solo en algunos pisos. ¿Desde qué piso hasta qué piso? Porque tal vez solo aplica a algunos pisos. También podría decirle qué es lo que se va a modificar, si es que va a tener puntos de referencia o planos de referencia. No suele ser necesario, pero hay esa opción. Esas opciones son para ver el color de los grids y el bubble size, que es digamos que la etiqueta que va a tener del nombre del grid. Bien. Luego tenemos para generar grids rectangulares. Estos grids rectangulares, porque esto es, digamos que este sistema de grids se ha generado en sistema rectangular. Podemos pedirle que se genere tipo ordinate o tipo spacing. Bien. Y para X y para Y. Bien. ¿Qué significa grid, ordinate y spacing? Bien. Yo voy a hacer aquí un pequeño esquema. Bien. Y voy a dibujar de la siguiente manera. Bien. Vamos a suponer que yo estoy analizando para el caso en X. Bien. Para el caso en X. Entonces, yo tengo, por ejemplo, estos ejes, ¿sí? Perdón, esta estructura. Y esta estructura pues necesita acá un grid, acá otro grid y pues tiene el grid del inicio y del final. Entonces, si yo numeraría los grids, este sería el grid uno, el grid 2, el grid 3, el grid 4 y el grid 5. Entonces, tiene 5 grids. Las separaciones entre cada uno, por ejemplo, aquí puede haber 3 metros, aquí 4 y aquí otra vez 3. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí el programa? Si yo voy en ordinates, significa que estoy partiendo en cero. Luego, pues 0 más ese espaciamiento, esto sería 3. Luego sería 3 más 4, aquí sería 7. Luego 7 más 4, aquí sería 11. Y 11 más 3, aquí sería 14. ¿Qué significa eso? Que el primer grid va a iniciar en cero o en el punto donde yo quiero iniciar. ¿Bien? En cambio, si yo lo hiciera, esto es por ordinate. Si yo lo hiciera por spacing, entonces en spacing la separación va del primer grid al segundo grid. Entonces iría 3, luego la separación del eje 2 al eje 3, 4, luego la separación del eje 3 al eje 4, luego la separación del eje 4 al eje 5 y luego la separación del eje 5 al próximo grid. Como no hay, esta separación es cero. Como pueden ver, en cada caso yo he tenido que colocar los 5 datos de los 5 grids. En uno por ordinate, es decir, progresivo, y en otro por spacing, es decir, la separación de un grid al otro. Y en el último, como no había, pues se coloca una separación de cero. Lo mismo pasa en Y. Si ustedes ahora tienen estos grids, si van en ordinate, entonces va a ir progresivo. Si van en spacing, pues va a depender de estas separaciones. Bien, esto en el grid rectangular. ¿Qué pasa en este que dice General Grids? ¿No? Aquí tenemos uno que dice General Grid. En General Grids, bueno, acá va el nombre del grid, por ejemplo, y puedo colocar 1i, por ejemplo. Y esto son puntos, ¿no? Sabemos nosotros que un punto se define con coordenadas x, y. Si este es el punto 1, x1 y e1. Este es otro punto, y esto es como decir x2, y2. ¿Bien? Entonces, cuando yo coloco dos puntos, las coordenadas de P1 y por aquí coloco las coordenadas de P2, entonces por aquí pasa una línea, ¿sí?
¿no? Una línea, y esa línea se vuelve un grid o un eje principal. Esto es para definir, por ejemplo, geometrías donde yo necesito grids de este tipo. Entonces yo tendré que definir cuál es esta coordenada y generar el grid. Bien, ahora, también se puede ver acá la opción de generar de una manera rápida. ¿Esto qué significa? Significa que yo le voy a decir cuántos grids hay en X, en Y, y qué separación tipo tienen X, Y. Esto no me da la opción de cambiar la separación de un grid a otro. Se mantiene la misma separación para todos los grids. Me da una opción de etiquetado, si la etiqueta va a ir de izquierda a derecha, para Y, igual, si va a ir de abajo hacia arriba. Simplemente es una opción rápida, pero cuando no puedo editar muchas partes, solamente puedo editar ciertos controles. Por ejemplo, yo voy a colocar, fíjense, uno a partir de spacing, voy a agregar, por ejemplo, 5 grids en Y, le voy a nombrar, fíjense, con uno, 2, 3, 4, 5, y le voy a decir que las separaciones son las que habíamos puesto, 3, 4, 4, 3, y en el último es 0, ¿no? Entonces, si aquí yo veo el esquema que se está generando en la parte derecha, es el que yo había buscado. Y ahora en Y voy a agregar 4 grids, ¿bien? Y los voy a nombrar como A, B, C y D, ¿bien? Y aquí le voy a decir que, por ejemplo, también se haga con separaciones. Entonces la separación va a ser 3, 4, 3. Entonces va a ser de este esquema. Fíjense que la burbujita que aparece ahí, yo le voy a cambiar el tamaño. En vez de 1250 milímetros, le voy a colocar 500 y va a bajar ese tamaño. Entonces visualmente se va a ver más elegante y más entendible. Puedo cambiar el color, pero con el color creo yo que está bien. No hay necesidad de ponerle otro color, se hace más fuerte. Ahora, si yo me pondría a revisar esto, supóngase que por algún motivo yo necesito este punto, ¿no? Es decir, en el grid, y necesito, por ejemplo, que esto venga de esta manera, ¿bien? De esta manera, ¿no? Ahí. Entonces, el grid que yo tengo que generar es este de acá, ¿sí? Es ese de acá. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, necesito definir las coordenadas. Bueno, necesito dos puntos. Necesito este punto y necesito este punto. Incluso podría generar un grid más aquí. ¿Bien? Un grid más ahí. Entonces, ¿para qué? Para tener la referencia. Entonces, puedo agregar, fíjense, voy a poner algo así, eh, un grid más. Le vamos a decir que este tiene pues 4 metros más, ¿sí? Y aquí voy a generar una parte cruzada. Ahora, si no quiero ese último tramo, lo voy a borrar y pues voy a mantenerme como está. Entonces lo que voy a hacer es agregar de la siguiente manera. Este punto tiene 4 metros acá, ¿ya? Y pues esto está en cero. Si yo me voy a las coordenadas, hemos visto que hasta aquí esto era 3, 4, 4, 3. Entonces esto es 8 más 6, 14. 14 más 4, esto es 18. Entonces es 18 en X, 0 en Y. Ese es el punto uno. El punto 2 tiene 14 en X y en Y tiene 10. ¿Bien? En Y tiene 10 porque esto es 3, 4 sería 7 más 3, 10. Entonces tengo que definir esos dos puntos. ¿Bien? Entonces vamos a definir, voy a colocar acá esos dos puntos. Vamos a colocar el grid, vamos a colocarle diagonal uno. Y bien, el X1 va a ser 18, 0. Y el X2 va a ser 14, 10. ¿Bien? Entonces fíjense cómo se generó el grid. ¿Sí? Fíjense cómo se generó ahí el grid. Y fíjense, si yo le doy en OK y OK, ahí está, ¿sí? Ahí está, ya tenemos esto. Puede que aquí no se vea igual que en el gráfico pequeñito, ¿no? Es decir, que esto se prolongue, pero sabemos que sí se va a poder hacer, ¿sí? Ya tenemos una idea de que sí se va a poder hacer. Muy bien. Entonces, de esta manera sencillita es que se generan los grids. Obviamente, acá, pues todo bonito, todo cuadradito. Cuando hacemos un proyecto, pues a lo mejor hay grids que se pueden ver así en esencia, pero puede que, por ejemplo, aquí no haya ningún elemento. Puede que aquí no haya ningún elemento y puede que la estructura venga así, ¿sí? Pero fíjense que la esencia del grid sigue siendo la misma, ¿no? Por más que no haya elemento, pues yo lo puedo generar y no pasa nada. Que yo tenga más o menos grids no va a afectar el diseño, no va a afectar el cálculo, no va a afectar los resultados, no va a afectar la norma, nada. Simplemente son opciones para dibujar o modelar una estructura. ¿Bien? ¿Alguna duda, consulta que tengan?
¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo claro? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, lo que vamos a tomar en cuenta de aquí en adelante es que vamos a tener que entender todo lo que está haciendo el programa. Les repito, por favor, hagamos un pequeño compromiso de que cada uno va a ir leyendo el manual de usuario y a la vez va a ir repasando su normativa. ¿Bien? Porque son documentos largos y si ustedes no los acompañan durante todo el curso, pues van a quedar algunos vacíos, no porque el programa no lo haga o no porque no se explique, sino que hay algunas cosas que tenemos que revisarlas de la norma. ¿Sí? Me interesa mucho que lo revisen porque así pues vienen a la sesión y podemos ir aclarando dudas y consultas. ¿Ok? Estamos todavía aprendiendo el programa, estamos aprendiendo a entrar a los comandos, a las ventanas, fíjense que estamos aprendiendo a utilizar, pero aún así tenemos que ir repasando la normativa. Muy bien. Mañana ya hemos aprendido a generar grids. Entonces, vamos a plasmar esto en los proyectos que vamos a realizar. Yo mañana les voy a mostrar cómo se trabajarían los grids de los proyectos que vamos a hacer, configuraciones en AutoCAD, cómo modelamos, eh, si se quiere, esas cositas que vamos a necesitar. Mañana vamos a ver las herramientas de dibujo. Voy a generar los grids y voy a empezar a generar vigas, columnas. Voy a utilizar este modelo genérico para ponerle todo, ponerle líneas de todo tipo, losas de todo tipo para la muestra. Y en limpio lo vamos a hacer en nuestros modelos. ¿Ok? Entonces, en todas las clases vamos a hacer algo similar. Vamos a tener una etapa inicial de muestra, es decir, cómo se haría una línea curva, cómo se haría esto y demás. Y después vamos a ir al práctico, ¿sí? Es decir, a nuestro ejemplo. Y ahí vamos a colocar lo necesario, ya no todo por defecto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bueno, por último, guardamos el modelito, ¿sí? Lo guardamos. Y bueno, por hoy vamos a quedar hasta acá. Recordarles, ¿no? Que la grabación la van a tener mañana, en lo posible antes de mediodía, lo van a tener en plataforma. A veces se demoran, como les dije, un poco más, pero lo van a tener mañana, ¿sí? Otra consideración, pues quienes todavía no han instalado el programa, les han dejado el link en el grupo de Telegram. Quien por algún motivo todavía no tiene el acceso a Telegram, trate de comunicarse con el número al que se inscribieron para que le pasen el dato a administración y se los reenvíen. De todas maneras, no está de más pedirles que revisen nuevamente su correo, revisen su bandeja de spam, a lo mejor ahí ya tienen sus datos de acceso. ¿Ok? Y entonces, les han debido igual etiquetar en el Drive, les ha debido llegar una notificación. Entonces, el Drive ahorita obviamente está vacío, solamente tiene los instaladores. Y se sube el instalador del ETABS, del Safe, MatCAD Prime, de AutoCAD y creo que del CSI Column, ¿no? Entonces, si hay algún otro aplicativo que considere que vamos a ver, se los voy a subir. Les voy a subir igual el del Visual Code, que también se va a necesitar, y el de Python. ¿Ok? Entonces, bueno, los aplicativos los vamos a ir utilizando conforme vayamos avanzando, ¿sí? Conforme vayamos avanzando. No olviden practicar, ¿sí? Hace mucho que ustedes practiquen. ¿Listo? Entonces, cualquier otra duda, consulta, igual mañana en la sesión vamos a ir aclarando. Quienes todavía deseen inscribirse al curso, recuerden que se va a inscribir todavía esta semana, pueden consultar al siguiente número. Les voy a pasar el número de administración y ahí está. A ese número pueden escribir o si gustan igual me escriben a mí. Bien, a cualquiera de esos dos números. El costo del curso de la parte de ITAPS es de $50 y la parte no lineal tiene un costo de $50 igual. ¿Ok? Bueno, cualquier otra duda, consulta, pues nos encontramos mañana en la sesión. Los aplicativos, los propios, les voy a ir compartiendo según vayamos avanzando. ¿Ya? Todavía no los vamos a utilizar, entonces todavía no los voy a saturar de información a enviar. Cuando lo necesitemos, se los voy a pasar para que
no se confundan con qué aplicativo iniciar. ¿Sí? Bien. La clase está muy clara y detalles del sabor. Sí, esperemos que todas las etapas podamos hacerlas así. Me ayuda mucho que ustedes puedan ir haciendo las consultas para ir aclarando en su momento, ¿no? Y así podamos ir teniendo todo claro en todo momento, ¿no? Si hay algo que por ahí no queda claro en lo que ustedes van a revisar en el manual o o en su norma, pues vamos a tratar de hacerlo aquí. Y algo que por ahí no quede bien claro, pues también nos vamos a apoyar de la IA para sacarle un poquito de provecho, ¿no? Más que todo porque hay cositas muy redundantes que a veces les digo la verdad, en clase me cuesta mucho darles una respuesta que se entienda. Em, Porque a veces no me sale la palabra ese rato, ¿sí? Entonces, pero pues vamos a ver la manera de apoyarnos y tener una respuesta en todo momento, ¿ok? Bien, entonces, bueno, agradecerles a todos, como siempre, por la asistencia, por la participación. Que tengan muy buenas noches a todos. Hasta luego.